Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos, a todas. Vamos a dar inicio con esta charla sobre nutrición y diabetes durante la internación con las licenciadas Edith Lafitte y la licenciada Lucía Vitullo. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy la licenciada Lucía Vitulio. Bueno, ya se presentó mi compañera, mi nombre es Edith Lafitte, soy nutricionista dietista. Ambas estamos a cargo del servicio de nutrición y soporte nutricional aquí en CRIBE y hoy queremos comentarles cómo tratamos a nuestros pacientes que padecen esta enfermedad, o sea, la diabetes, durante la internación. Ante todo, en un principio, para los que no saben, vamos a comentarles qué es la diabetes. Y la diabetes les tenemos que comentar que es una enfermedad crónica caracterizada por la falta de producción de insulina o de la producción de una insulina ineficaz, de mala calidad, para transformar la glucosa circulante, o sea, el azúcar, en energía dentro de nuestro organismo. Ante esta situación, si nos falta la insulina, nuestros procesos de aporte de energía no se realizan correctamente. O sea, el azúcar no puede entrar a las células del cuerpo, por lo que aumenta el valor de azúcar circulante en sangre. A esos valores alterados de azúcar circulante en sangre les llamamos hiperglucemia. O sea, cuando un paciente tiene hiperglucemia, podemos sospechar que padece diabetes. Además, hay otros signos y síntomas que son frecuentes en los pacientes diabéticos a los que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es la sed excesiva, la ingesta excesiva de líquidos, ya sea de agua, de té, de café, de gaseosas. Otro síntoma es el hambre excesivo y un tercer síntoma son las micciones frecuentes. También pueden producirse hormigueos en brazos y piernas, bueno, pero eso es mínimo. Bien. Por otro lado, una vez les quería contar que la insulina es una hormona que fabrica nuestro propio organismo y que se produce en el páncreas. Aquellas personas que tienen alterada la cantidad de insulina o no la fabrican, no van a poder aportar glucosa, o sea, azúcar, a las células del cuerpo. También esto se puede deberse a una patología o bien luego de una cirugía, como puede ser una extirpación del páncreas. Hay que tener en cuenta eso también. Bueno, y esta pequeña víscera, el páncreas, es la responsable entonces de fabricarnos la insulina. Acá hay un pequeño dibujo que pueden ver específicamente. La insulina se va a producir más bien en la cola del páncreas, como se ve, ¿sí? En las células beta, específicamente en los lotes de Langerhans, ¿sí? Bien. Y de ahí sale directamente a la sangre para justamente, podemos llamar que la insulina es la llave de las células para que pueda ingresar la glucosa y obtener energía, ¿sí? Entonces, ya que sabemos cómo funciona esta hormona, vamos a decir algo que es muy importante. Hay varios tipos de diabetes. La diabetes la tiene que diagnosticar siempre el médico especialista. Nosotras, las licenciadas en nutrición, somos auxiliares en este caso y complementamos la tarea de los médicos. Existen varios tipos de diabetes, por ejemplo, la diabetes tipo 1, que es la primera causa de diabetes en la infancia, cuando se es muy joven. Se produce, es una enfermedad autoinmune, se produce una autodestrucción de estas células beta justamente y hace que el páncreas no pueda producir insulina, pero es una patología autoinmune, si el mismo cuerpo produce esta destrucción. Entonces estos pacientes se denomina que son insulino dependientes, ¿sí? Porque dependen de insulina justamente para vivir.
¿sí? Y generalmente se da en la infancia. Por regla general, estos pacientes necesitan un gran acompañamiento terapéutico, no solo de la nutricionista, sino de psicólogos que les ayuden a insertarse dentro de su grupo de amistades, grupos de pertenencia, porque evidentemente los chicos son diferentes y eso hace a que también muchas veces puedan tener conductas diferentes y a veces también estas conductas son riesgosas para ellos. Sí, que puedan también adaptarse al tratamiento, ¿no? Que quizás es distinto que algún otro chico de su misma edad. Después tenemos la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la más común en la población adulta, aproximadamente en un 90%. Generalmente lo que se empieza a producir es una resistencia a la insulina en primera instancia, ¿sí? O sea, la insulina se produce en estos pacientes, pero no se libera la cantidad adecuada para que ejerza su acción, ¿sí? Entonces, esta resistencia justamente empieza a generar que haya valores altos de glucosa, o sea, de azúcar en sangre, ¿bien? Y después, con el tiempo, también empieza a haber, de tanta resistencia justamente a la insulina, empieza a haber menor producción, ¿sí? Y son pacientes que después el médico diabetólogo va a decidir si los trata en una primera instancia, generalmente es con tratamiento bioral, ¿sí? Con pastillas, y hay algunos que van a requerir insulina o el tratamiento mixto, ¿sí? Insulina y pastillas, ¿sí? Otro de los tipos de diabetes que se puede producir es una prediabetes. No se diagnostica como diabetes, pero los valores en ayunas rondan alrededor de los 200 miligramos y no llegan a ser tan altos como los de una diabetes tipo 1 o tipo 2. Exactamente. Y entonces no se pueden diagnosticar como diabetes. La diabetes también se puede producir en las embarazadas, que es la llamada diabetes gestacional. Por eso es tan importante hacer los controles en las embarazadas. ¿Y por qué? Porque una cantidad alta de azúcar en sangre podría atentar en la salud, contra la salud de la bebé y el niño, la madre, y también durante el parto. Exactamente. Dale. Bueno, para el diagnóstico de la diabetes vamos a tener, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, lo que primero se usa es el péptido C. El péptido C es una cadena de aminoácidos, ¿sí? O sea, son como todas pelotitas para armarlo si uno lo ve al microscopio, ¿sí? Y justamente esto lo que hace es, obviamente se produce en el páncreas y con un estudio de sangre, ¿sí? Si el valor me da menor, ¿sí? A 0,20, ¿sí? Quiere decir que el paciente tiene justamente una producción baja o nula de insulina. Y después hay otros anticuerpos, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el anti-GAD o otro tipo como el otro, el anticuerpo anti-insulina, ¿sí? Que también se utilizan para diagnosticar la diabetes tipo 1. También estos anticuerpos se pueden utilizar para diagnosticar la diabetes tipo 2, ¿sí? Eso lo va a decidir el médico diabetólogo si quiere, digamos, examinar un poquito más al paciente, ¿sí? Después, para diagnosticar a la diabetes tipo 2, lo que se usa generalmente es un laboratorio, o sea, un análisis de sangre, ¿sí? Y si a mí me da mayor o igual a 126 miligramos, ¿sí? Más síntomas como los que nombró mi compañera Edith, ¿sí? Que esto es el hambre excesivo, la sed excesiva, orinar de manera frecuente, ¿sí? Se va a llegar al diagnóstico. Bien. Lo importante es que hay diabetólogos que repiten este análisis, no es que me quedo con un solo valor y ya se diagnostica al paciente, ¿sí? Es como que se va complementando y conociendo un poco más también al paciente. También estos pacientes, estos 126 miligramos por decilitro tienen que ser en ayunas, pero también durante cualquier hora del día pueden presentar valores mayores a 200 miligramos por decilitro. También es importante tener en cuenta el valor de la hemoglobina glicosilada. Si es mayor a 6,5 también se podría llegar a un diagnóstico. Pero es muy importante también tener en cuenta la edad del paciente, porque en pacientes muy añosos
a veces no llega a ser diabetes, pero tienen un poquito alterada la hemoglobina glicosilada. Exactamente. La hemoglobina glicosilada, la verdad que es un factor importante porque lo que nos muestra es una proteína que lo que nos va a mostrar es el valor de depósito de 2 meses posteriores a cómo la persona venía manejando sus valores de glucemia. Entonces, si un paciente viene de primera vez y uno le ve el laboratorio y tiene una hemoglobina glicosilada de 9 y evidentemente ya hace mucho tiempo viene manejando mal sus valores de glucemia, ¿sí? Y después, para lo que es la diabetes gestacional, generalmente en el segundo o tercer trimestre, a todas las mujeres embarazadas se le hace lo que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Que básicamente es diluir glucosa en una cierta cantidad en agua, también con una cantidad medida, ¿sí? La persona toma este líquido, espera 2 horas en reposo y le sacan sangre. Y a partir del valor que le da, la van a diagnosticar si tiene una diabetes gestacional o no, ¿sí? Pero esto es un control que se hace en todas las mujeres embarazadas. Bueno, entonces, una vez que está diagnosticada la diabetes, el médico diabetólogo es el que decide qué tipo de tratamiento va a brindar al paciente. Puede ser medicación vía oral, donde pueden usar 1 o 2 tomas de algún comprimido específico, que puede ser metformina o algo similar. Puede ser, si es diabetes tipo 1, dosis gestacional, hacerle terapia con insulina, que son pequeñas inyecciones que se aplican en diferentes horarios del día y de diferentes momentos del día para corregir esos valores alterados. O bien, en otro tipo de pacientes se usa lo que se llama la bomba de insulina, que es un dispositivo que se coloca al paciente que va midiendo a lo largo de la jornada los distintos valores de glucemia y además va inyectando las unidades de insulina que necesita el paciente para corregirse. Exactamente. Bueno, después, dentro de lo que es la medicación bioral, que generalmente es para los diabéticos tipo 2, ¿sí? Hay un montón. La más conocida es la metformina, después hay vidalgiptina, hay un montón de medicaciones nuevas que salieron, ¿sí? Y después lo que es la insulinoterapia o el tratamiento con insulina, como decía mi compañera, para la diabetes tipo 1 y para la diabetes gestacional. Y también hay pacientes con diabetes 2 que pueden llegar a requerir insulina, que se denomina que son pacientes insulino requirientes, ¿sí? Diferente al diabético 1, por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos distintos tipos de insulina. Están las de acción rápida, o sea, que actúan al instante en que se colocan insulina, ¿sí? La basal o intermedia, podemos llamar, que es la NPH, que dura 12 horas, y la Lantus, que nosotros llamamos que puede durar, el pico maxi se dice 24 horas, pero en general dura 18, ¿sí? Bien. Y después está, por ejemplo, lo que es el control con el hemoglucotest, ¿sí? En los pacientes internados, ¿sí? Generalmente siempre se le va a tomar controles, ¿sí? En los diabéticos. Generalmente en los diabéticos tipo 2 se va a hacer controles quizás un poco más esporádico o no tan estricto, ¿sí? Aquellos que tienen, por ejemplo, medicación vía oral. O directamente el médico quizás no indica que se le haga un control, ¿sí? La internación es raro, generalmente siempre se hace. Y después, en los diabéticos que tienen insulina, sí se les va a hacer un control más periódico, quizás de 3 a 4 veces al día se controla el paciente. El hemoglucotest, como ven, es el aparatito que les aparece en la imagen. Se realiza con ese aparatito. Exacto. El paciente lo realiza mientras está internado, por supuesto, el personal de enfermería o médico de la institución que esté, pero también se entrena al paciente para que pueda hacer sus propios controles. Es muy importante enseñarle la forma exacta y correcta de usar el glucómetro, porque muchas veces puede haber fallas. Exacto. Es importante el lavado de manos correcto, es importante el uso de las tiras adecuadas al aparato,
Exactamente. Aunque parezca una redundancia, muchas veces se ha visto que estaban usando otras que no correspondían. Exacto. Lo que se hace con el hemogluco es al paciente se le pincha la yema del dedo, generalmente va a ser a los costados, ¿sí? Para que no se lastime, porque si es en el centro de la yema del dedo le va a doler y de tantos pinchacitos, la verdad que se va a lastimar, entonces siempre es al costado del dedo, al paciente le va a salir una gotita de sangre y por esa tirita reactiva que ven en el aparatito, absorbe la sangre y directamente en el visor aparece el valor del paciente en ese momento de glucosa en sangre. Estos aparatos son muy útiles porque almacenan los diferentes valores que el paciente tiene a través del tiempo y puedes mostrarle a su médico diabetólogo cuál fue la evolución de su enfermedad, cuáles fueron sus valores en X cantidad de tiempo. Exactamente. Bueno, y ahora yendo a nuestra parte, lo que más nos gusta a nosotras, que es el tratamiento nutricional de la diabetes. Bien, lo que nosotros siempre tratamos acá en la internación cuando ingresa un paciente diabético, ¿sí? Es justamente darle una porción, digamos, de hidratos de carbono, que justamente es el como macronutriente crítico, el cual hay que controlar la cantidad que se le da, ¿sí? Y el tipo también de hidrato de carbono que se le da. Además de eso, los macronutrientes, además de los hidratos de carbono, van a estar las proteínas, ¿sí? Que es las carnes, el huevo, ¿sí? Y todo lo que sea vegetales, que como ustedes ven va a predominar en el plato, ¿sí? Yendo a porcentajes, para ser más exacta, tenemos un 50% vegetales, ¿sí? Un 25% de proteínas y un 25% de hidratos de carbono. De hidratos de carbono complejos. Exactamente. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta en la atención de un paciente institucionalizado son los hábitos y las capacidades para poder comer. Los hábitos alimentarios son muy importantes porque el paciente puede rechazar la dieta y al ser insuficiente tenemos problemas de una hipoglucemia o algún problema de esto. Y el otro tema también es la capacidad que tiene el paciente de comer por sí mismo y la necesidad, o bien la necesidad de que sea asistido. Exactamente. El plan nutricional, si bien está en nuestra institución, tratamos de estandarizarlo, no dejamos nunca de pensar que no es la dieta, sino es un paciente que va a recibir una dieta. O sea que hay que adecuar el plan de dieta a las necesidades individuales de ese paciente. Exactamente. O sea, el tratamiento va a ser individualizado en estos casos, ¿sí? Entonces, después yendo un poco a lo que es el aporte de hidrato de carbono en los distintos grupos de alimentos, ¿no? ¿Qué grupos de alimentos nos aportan hidratos? Yo diría que la mayoría, ¿sí? En este primer caso vamos a tener a los lácteos, por ejemplo, ¿sí? Que como ven, tenemos el ejemplo de la leche entera, ¿sí? Y descremada, que un vaso de 200 mililitros nos aporta 10 gramos de hidrato de carbono, ¿sí? Después, por ejemplo, un yogur, ven que hay diferencia entre un yogur entero, que me aporta 20 gramos de hidratos, frente a un descremado que me aporta 10 gramos de hidratos. Claramente, en un paciente diabético vamos a elegir un descremado, más allá del aporte de hidrato de carbono, por la calidad de grasas que va a tener, ¿sí? Que va a tener la mitad que un yogur entero. Bien. Y por otro lado, bueno, el ejemplo de un yogur firme, ¿sí? Que es lo mismo. Un entero de un descremado también aporta la mitad de hidratos de carbono. Después tenemos el grupo de los cereales, que este es el que quizás hay que prestar más atención, ¿sí? Acá tenemos todos los ejemplos: avena, granola, copos de maíz, pan francés, pan lactal, ¿sí? Acá lo que a mí me gustaría recalcar es que nosotras siempre tratamos de incluir en un paciente diabético los hidratos porque es necesario para la energía de ese paciente, ¿sí? Más en un establecimiento de rehabilitación para que pueda concurrir a sus actividades. Pero lo que nosotros prestamos atención también es el tipo de hidrato de carbono que va a consumir ese paciente, ¿sí? Generalmente va a ser integral esa harina, ¿sí? Por el aporte justamente de fibra. Exactamente. ¿Por qué? Porque la fibra retrasa
la absorción del hidrato de carbono, o sea que nos ayuda a que la curva de glucosa no sea tan empinada y tan brusca. Exactamente. Después, bueno, vamos a tener también otros ejemplos abajo, como las pastas. ¿Sí? Siempre un cuarto del plato va a tener hidrato de carbono, o inclusive alguna preparación que sea con verdura. Puede ser, no sé, un revuelto de zapallito que se le agregue arroz, ¿sí? Puede ser... Una pequeña cantidad de arroz. Nosotros debemos pensar que 100 gramos de papa cocida equivalen a 100 gramos de arroz o 100 gramos de pasta cocida. Si usamos pasta rellena, 100 gramos de pasta rellena van a tener un poco menos de aporte de hidratos de carbono por el mismo relleno en sí, ¿no? O sea, no es cuestión de privarle al paciente alimentos, es cuestión de combinarlos y darle las cantidades justas. Porque así de esa manera el plan de dieta no va a ser rechazado. Exactamente, vamos a lograr adherencia, ¿sí? Que es lo que nosotras buscamos siempre en este tipo de pacientes con estas patologías. Después está el grupo de las legumbres, que también vamos a prestar atención, porque las legumbres son muy buenas en su calidad nutricional, porque además de hidratos de carbono justamente beneficiosos, porque tiene fibra, nos aporta proteínas, ¿sí? Así que es una excelente opción. Proteínas y hierro también, por ejemplo, el caso de las lentejas. Entonces acá tenemos el ejemplo de, por ejemplo, medio plato de garbanzos aporta 30 gramos y de lentejas 20 gramos, ¿sí? O sea que un paciente diabético tranquilamente puede comer una preparación que tenga algún tipo de legumbres. Bueno, el caso de las frutas y las verduras, lo mismo. También, en realidad, tratamos de seleccionar las que tienen menos hidratos de carbono y podemos ver en la pantalla que la que más hidratos de carbono tiene es la banana, también junto con las uvas. Entonces vamos a tratar de darle menos cantidad. Pero muchas veces nos conviene en el menú mezclarlas, ofrecer variedad de frutas, para de esa forma... O incluso también con cáscara, por ejemplo, bueno, que es muy beneficioso también la cáscara de una pera, de una manzana, siempre y cuando el paciente pueda, ¿sí? Las tolere y pueda comerlo por una cuestión de piezas dentarias o de deglución, entre otras, ¿sí? Entre otras cuestiones. Bien. Bueno, acá seguimos con el ejemplo también de los vegetales, ¿sí? Del tomate, la remolacha, la selga, ¿bien? Y esto es lo más importante para mí dejarles. Digamos, ¿cómo impacta todo esto a nivel fisiológico? ¿Sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, la mitad del plato va a ser de verduras. ¿Pero por qué? Porque todo esto tiene un propósito. Justamente por, como decía Edith, porque aporta fibra, ¿sí? Esta fibra lo que va a hacer es justamente lentecer, ¿sí? La absorción de la glucosa, que se absorbe en el intestino delgado. ¿Bien? Además, también lo que hace la fibra, como nosotros no digerimos la fibra, porque no tenemos enzimas para poder digerirla, va entera al intestino grueso. Al ir entera al intestino grueso, fermenta por la flora colónica benéfica que tenemos y va a generar lo que se llama ácido graso de cadena corta, ¿sí? Que son, digamos, unos compuestos que van a ir por vena porta, o sea, por una vena importante que tenemos en el cuerpo, al hígado. Y hay uno de esos, ¿sí? Va a regular lo que es la glucólisis, ¿sí? Que justamente es la vía metabólica que regula la glucosa. Exactamente. Así que, o sea, todo tiene un trasfondo del por qué nosotros recomendamos, ¿sí? Esto del consumo de frutas y verduras y por qué es tan importante, ¿bien? Después, por otro lado, tenemos que un cuarto de nuestro plato va a ser de hidratos de carbono, ¿sí? Justamente por esto, porque el paciente necesita fuente de energía, ¿sí? Que en primera instancia el cuerpo lo va a sacar de la glucosa que ingresa y en una instancia, en una segunda instancia de la grasa y en otra instancia más lejana, proteínas, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante y qué tipo de hidrato de carbono, ¿sí? Por eso insistimos tanto en los integrales, siempre y cuando el paciente le guste, lo tolere y demás, ¿no? Yo lo que les quiero comentar, por ejemplo, es muy práctico saber esta tablita. Los vegetales se dividen en grupos.
A, B y C. Los del grupo A son todos aquellos que son los de hoja, los de colores fuertes, incluyendo el tomate. Los del grupo, y esos tienen 5% de hidratos de carbono por cada 100 gramos. Los del grupo B, que son los anaranjados y rojos, como es el zapallo, la zanahoria y la remolacha, tienen un 10% por cada 100 gramos. Y la papa, la batata y el choclo tienen un 20%. Entonces, nosotros podemos jugar un poquito con eso también. Si nosotros indicamos 100 gramos de papa a un paciente, vamos a ver que es un hidrato de carbono bastante concentrado en una pequeña porción. Mientras que si al paciente le ofrecemos 100 gramos de lechuga, la porción va a ser más voluminosa. Y esto nos va a ayudar a que se absorban más lentamente los hidratos de carbono y además que el paciente tenga más volumen de alimentos para ingerir. Y entonces va a tener menos apetito. Exactamente, esa es una estrategia que esas son estrategias que estamos usando. Si de repente en vez de papa le dan, en vez de 100 gramos de papa, le podemos dar 200 gramos de zanahoria y el volumen aumentó. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengamos en cuenta, primero los que menos tienen son los verdes y todas las hojas verdes, repollo, zapallito, zucchini, tomate, etc. Esos son los que menos. Los que tienen mediana cantidad, cebolla, zanahoria, zapallo, remolacha. Y los que tienen mucha cantidad, papa, batata, choclo, mandioca. Ahora, no nos olvidemos nunca que 100 gramos de vegetales secos, que son papa, batata, choclo, mandioca, equivalen a 100 gramos de pasta cocida. Entonces, de esta manera, podemos ir enseñando al paciente a seleccionar los alimentos para su dieta. Porque el fin también nuestro es hacer un poco de educación alimentaria, enseñarle a nuestros pacientes, para cuando tengan el alta, cómo se van a manejar en sus casas y a la familia también, porque es una manera de continuar con el tratamiento. Exactamente. Y después, bueno, el último cuarto del plato que me quedaba es de proteínas, ¿sí? Justamente para el tema de la masa muscular, obviamente, del paciente en rehabilitación, que es fundamental, ¿sí? Y también por esto de que retrasa el vaciado gástrico porque tiene más tiempo de digestión, por ende todo va a ser más lento, por ende la glucosa también se va a absorber más lento, ¿sí? Bien. Después un poco de prevención, ¿sí? Porque nosotros hablamos de cuando el paciente ya está diagnosticado. Bueno, ¿cómo podemos, de alguna manera prevenirlo, ¿sí? Generalmente cuando una persona tiene, ¿sí?, antecedentes justamente de familiares que tienen diabetes, ¿sí? Digamos, ahí se complica mucho porque uno ya tiene como la parte genética muy arraigada, pero podemos hacer cosas para prevenirlo, ¿sí? Lo primero es tener una alimentación saludable, que esto no quiere decir hacer dieta, o sea, no. Nosotros con alimentación saludable quiere decir una alimentación variada, que tenga muchas frutas, muchas verduras, combinar preparaciones. Evitar grasas animales. Frituras, ¿sí? Obviamente también mantener un peso saludable, que esto es muy importante, ¿sí? Porque muchos pacientes con sobrepeso o obesidad terminan teniendo diabetes, ¿sí? Bueno, también en caso de un paciente que ya tenga sobrepeso o obesidad, lograr el descenso, lograr que adhiera al tratamiento nutricional, ¿sí? Hacer una consulta periódica con el médico y hacerse laboratorios. Exacto. Sobre todo, al menos un laboratorio anual para de esa manera determinar si hay alguna anomalía, evitar el tabaco, consumir lo mínimo indispensable o evitar directamente el alcohol y fundamentalmente hacer actividad física.
Sí, alguna actividad física de preferencia que les guste, ¿sí? Eso siempre va a venir muy bien porque es como la otra pata del tratamiento, ¿sí? De un paciente diabético. Es muy importante. Y no olvidemos que somos el resultado de lo que comemos. Tal cual. Y por último, hablarle un poquito de, ¿sí? digamos, las complicaciones que puede tener la diabetes, ¿sí? Vamos a tener en primera instancia todo lo que son enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Como infarto, ¿sí? ACV, por ejemplo. Bueno, lesiones en los nervios como una neuropatía, bien, enfermedad renal, ¿sí? Bueno, afecciones oculares, pérdida de la visión. Y también enfermedades orales como la periodontitis, es un trabalengua. Pero bueno, tener en cuenta todo esto porque muchos pacientes diabéticos tienen, ¿sí? La parte de lo que es bucal muy afectado, ¿sí? Con faltante de piezas dentarias, ¿sí? Infecciones y demás. Bien, así que bueno. Y bueno, con esto es lo último. No sé si tienen alguna pregunta para hacernos. Pueden desactivar los micrófonos. Bueno, les agradecemos a todos habernos escuchado. Exactamente. Que pasen muy buenas tardes. Ahí nos saluda Sandrita. Gabriela Villagra. Gracias por participar, Gabriela. Ahí está. Gracias, Julieta. Gracias. Bueno, un placer haber dado esta charla, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias por la atención.